Hola, soy Roberto Guerrero, cofundador de Patagon AI, y bienvenido a Conversion Stories. Tengo el agrado de estar aquí con Sebastián Chiriboga, CMO de Álvarez Bravo y frontman de Los Cuys. Co-frontman. Co-front de Los Cuys. Para no herir susceptibilidades artísticas. Co-frontman de Los Cuys. Y esta entrevista es muy importante para mí, primero porque Sebastián fue el primero en confiar en Patagon AI y muy agradecido aquí, Sebas, de tenerte aquí en este espacio. No, chévere, gracias Robert por la invitación y siempre un gusto hablar de los proyectos en curso y los que vendrán. Tú me hiciste una pregunta hace un rato y decías, ¿cómo vendes Patagon? Me gustaría escuchar cómo es tu pitch comercial ahora. Y yo me pongo a pensar desde que la primera vez que hablé contigo con un PowerPoint que lo habíamos hecho con David, creo que un par de horas antes, y cómo ha trascendido la empresa, pero más allá de lo que trascienden las empresas a nivel de tecnología y de impacto y todo lo que puede haber atrás ha habido una constante dentro de Patagon y esa es la confianza que hemos tenido con nuestros clientes. Y eso para mí es lo más importante. Y cuando tú me dijiste esto del pitch comercial, yo automáticamente dije, yo no hago pitch comercial. Para mí lo más importante cuando yo converso con un cliente es primero saber quién es, qué desafío tiene, dónde vive, cuál es el clima, dónde está. Y realmente profundizar en cómo yo puedo apoyarle a esta persona. Entonces, y solo como una anécdota antes de entrar a todo lo que tenemos que hacer es, yo con Sebastián me pasó contacto tu concuñada y para mí esa reunión fue una de las más importantes que tuve en Pata. Porque me han dicho, ¿cuál ha sido tu reunión más importante en Pata? Y para mí la primera reunión contigo. Y fue la más importante porque yo quería trabajar contigo. Yo quería tener de cliente a Álvarez Bravo. Para mí era importante tener esa relación contigo y con Álvarez Bravo. Y cuando yo fui la primera vez y no estuviste en tu oficina, y fui la segunda vez y no estuviste, y la tercera logramos contactar o logramos conectar, ahí fue donde hubo ese clic y te digo ahora, casi un año y medio después, lo agradecido que estoy porque tú confiaste en Pata, confiaste en mí. Y la razón de todo este podcast es la confianza, que detrás de la venta hay un factor humano muy poderoso y esa es la confianza. No, sí, claro, y qué chévere me acuerdo de esa reunión y me acuerdo de la apertura, hablando de confianza, de la apertura que teníamos las dos partes, ¿no es cierto? Ok, hay esta idea innovadora que viene o que venía en ese entonces de la ola de la inteligencia artificial. Y a su vez, el problema nuestro, que en ese entonces era, tenemos mucha gente que quiere información de nuestros bienes inmuebles por un método predilecto de contacto del ecuatoriano o del latinoamericano, que es el WhatsApp. Entonces, como que empataba muy bien las dos cosas, ¿no? Y hablando de confianza, es, a ver, probemos cómo nos va, ¿no es cierto? Y empezamos con pruebas pequeñas, un botón de WhatsApp en cierta página, mandábamos tráfico a esa página, qué respondía, qué no hacía, e incluso antes de eso, pruebas que no eran al aire, sino pruebas con la gente directamente, sin estar el botón al aire. Y probábamos qué respondía, le alimentábamos información como lo hacemos hasta ahora, y poco a poco el botón ya apareció en la página, ahora el botón se tomó toda la página, ahora vamos a hacer campañas que apunten a la página o al botón antes de entrar a nuestra página web. Y fue un proceso muy abierto, yo creo que de las dos partes, nuevamente hablando de confianza, porque ustedes se ajustaban llamemos al requerimiento. Y eso qué importante en una empresa bueno, creo que es lo más importante en una empresa de tecnología.
porque la tecnología cambia, no es día a día, minuto a minuto. O sea, ahorita tienes una ola que nos está atropellando de programas y de actualizaciones de diferentes programas y, y agentes de inteligencia artificial o softwares de inteligencia artificial que tienes que estar, no te avanza con estar día a día conectado. Entonces, esa flexibilidad de parte de usted decir, ok, sí, ajustamos. Esto está respondiendo, ajustamos. Aquí estamos bien, bien, vamos por ahí. Y ese aprendizaje constante y apertura de aprendizaje constante nos dio a nosotros la oportunidad de implementar una herramienta que hoy por hoy es parte del proceso comercial. Pero no se daba si es que no había la apertura de ajustar un producto a la medida del cliente, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros estamos en la venta de bienes inmuebles, pero seguro con Patagon, o sea, tienen una industria, o participan pues en múltiples industrias y, y lo que les permite participar en múltiples industrias es justo adaptarse a cada una de ellas. Todo Patagon nace en función del cliente, ¿no? Y del problema que tú tenías, que era clarísimo, porque cuando tú hablas con una empresa, todo el mundo te dice, yo quiero vender más, yo necesito vender más, si no vendo, muero. Pero tú ya lo tenías muy claro cuál era tu cuello de botella. Entonces, cuando tú ya partes de esa claridad de que no tengo la capacidad operativa para tener tantos leads o para atender 24/7 y llevarles al showroom, el desafío y ese acompañamiento se vuelve mucho más fácil. Y ahí, hablando ya de la confianza y todo, es increíble que en el proceso de onboarding que nosotros tenemos con ustedes tomó meses. Claro. Entonces, más allá del adaptarse, es la paciencia y la confianza para decir, esto va a ir por buen camino. Claro. A ver, volviendo a esa primera reunión, bien la tuvimos tú y yo, me presentaste a David. Y en el proceso, para incorporar esa paciencia, digamos, David siempre fue muy transparente, ¿no? No nos vendía humo, o sea, no nos decía, mire, esto va a estar listo en una semana. No, así es, este es el proceso. ¿Y cuándo podemos salir al aire? Que siempre era mi pregunta. No, mira, pasamos de esta etapa y de ahí vamos a esta etapa. Y fue por eso que lo fuimos lanzando o liberando por, como te digo, eh, hitos para que eventualmente se convierta en el único botón de WhatsApp dentro de la página web de Álvarez Bravo, ¿no? Ahora, esa claridad es la que te permite tener paciencia, ¿no? Yéndonos a nuestro giro de negocio, que es la construcción. Si yo te estoy vendiendo este departamento y te digo, te voy a entregar en 24 meses y me comprometo contractualmente en entregarte en 24 meses, dices, ok, está bien. ¿Qué pasa si no me entregas? Pongamos las salvedades del caso, pongamos un periodo de gracia, ¿no? Pero la experiencia, el expertise nuestro nos permite ofrecer en un tiempo en el que sabemos que podemos entregar. Te entrego en el tiempo, te envío reportes de avance de obra, vienes a ver el estado del proyecto y estamos inclusive adelantados en cronograma, eso es lo que te permite esa transparencia de decir, sí, vamos a hacerlo en este tiempo. Genial, tengo paciencia. Si son 24, son 24. No te va a molestar en 18, te molesta en 24 Claro. meses. Y partir de esas, alinear las expectativas, ¿no? Es tan Exacto. importante de entrada. O sea, saber esto hay y aquí es lo que podemos llegar. Es muy importante lo que tú dices. Y yo creo que, y ahí me encantaría conversar contigo sobre cómo tú ves que la inteligencia artificial va a afectar a las personas dentro de tu industria. Porque lo que yo he visto es que sin duda va a haber impacto. Y ya lo hemos visto con muchos clientes, pero toda venta y todo proceso comercial trasciende a el humano. Sí. El humano sigue siendo una parte
crucial y estratégica, porque depende mucho en qué momento tú lo pongas, para que se empiecen a dar esas ventas. Entonces, yo quisiera ahí que tú me cuentes un poquito el factor humano Ujú. previo a adoptar inteligencia artificial y ahora, ¿cómo tú crees que esto les ha facilitado su vida o simplemente lo ven como, o están en un proceso de negación? Me encantaría de tu experiencia, porque tú, Sebas, eres de las personas, yo te diría, el más early adopter de AI que hay aquí. Entonces, yo creo que tú tienes esa información de qué realmente pasa a la interna. Claro. No, mira, el contacto humano en cualquier transacción es importantísimo, ¿no? Yo creo que y esto hablábamos el otro día, el proceso comercial de un producto, y tú que estás vendiendo un par de zapatos, un par de zapatos en tu página de zapatos. Sí, posiblemente no necesitas, más aún porque el e-commerce ha evolucionado tanto ahora. Todo lo que es e-commerce. eh, en Amazon no quieres hablar con Jeff Bezos para ver si te compras el par de zapatos. Es más, Amazon tiene esta herramienta Rufus que te resuelve las preguntas de un producto en particular. Es inteligencia artificial y, y dices, sí, sí hay ese zapato 10.5 que yo uso, sí me va a quedar porque es un 10.5 similar a los zapatos marca Reebok que me compro, ¿no? Pides. Y la inteligencia artificial te ayudó a vender. Al final del día le ayudó a venderse para zapatos. Y, sin embargo, hay una brecha inmensa entre vender un zapato a vender un departamento, una casa, un lote de terreno. Es la inversión y lo que siempre hablamos a la interna con nuestros equipos comerciales y con nuestros mismos clientes. Es la inversión, un bien inmueble, más importante de la vida. Muchas veces es una sola vez que se presenta. Y a veces se presenta en el ciclo de vida de un cliente, pero en lo lindo en Álvarez Bravo, que ya tenemos 40 años en el mercado de Quito, ese cliente que nos compró una vez, ahora regresa, pero regresa con su hijo. Y dice, compre aquí porque a mí me fue bien. Eso, hablando de confianza, ¿no? Entonces nunca, o sea, no veo la manera en mi negocio de que la inteligencia artificial, el agente de Patagon o de cualquier herramienta de inteligencia artificial, cierre una venta, porque el tipo de negocio en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces ahí es cuando Patagon entró y, como tú bien dijiste al principio, a solucionar un problema, ¿verdad? Y el problema era, estamos invirtiendo hoy por hoy una cantidad importante de dinero en medios digitales. Y esos medios digitales traen mucho interés a través de nuestras páginas web y todas las redes y activos digitales que tenemos. ¿Cómo hacemos para dar información oportuna, rápida, eficiente a esas personas que piden información? Y la opción en ese tiempo era tener una persona todo el tiempo dedicada al canal de WhatsApp. Responde y responde y responde. Un costo alto, elevado, que ni siquiera lo llegamos a implementar porque decíamos, no, es innecesario. Entonces, la brecha, el problema era, cerremos esa brecha de respuesta, de que no tengan que esperar una hora, 2 horas, un día para que reciba una contestación alguien que esté interesado en comprar. Ahora es de inmediato. Sin embargo, hablando otra vez de confianza, mucha gente dice y se da cuenta cuando está hablando con un bot, como le dicen, ¿no? Yo quiero hablar con un humano. Perfecto, hablemos con un humano y lo va a hablar, ¿no es cierto? Sin embargo, eh, la confianza que hacemos a través de la respuesta que emite el agente hoy por hoy, y, y es algo que en una reunión saltó con David, ¿debe o no el agente de Patagon presentarse como un agente virtual? O hacerle creer al cliente que es un humano. No, es un agente virtual.
Y así lo hace. Dice, hola, soy AI Bravo. AI Bravo, ¿no? Y sin embargo, el rato que ya empiezas a conversar, y la herramienta, creo que las iteraciones varias que ustedes han realizado, el aprendizaje que tiene, es como hablar con una persona. Es increíble, ¿no? Y a eso llega y va mucho más allá la inteligencia artificial, a lo que irá en el futuro. Y aún así, mucha gente dice, no mucha, alguna gente dice, quiero conversar con un humano. Perfecto. Y la gente dice, aquí, el asesor a cargo de este proyecto del que estamos conversando se llama Sebastián Chiriboga. Este es su teléfono, este es su correo, ¿no? Pero, ok, confianza, no quieres hablar conmigo, habla con él, ¿no? El contacto humano eventualmente llega porque ese agente lo que nos ayuda a hacer es que, ok, estás interesado, te doy información, tenemos estas opciones de productos dentro del proyecto en el que estamos conversando, quieres conocer, hagamos una cita y te va a atender el asesor, Sebastián Chiriboga, a las 9 de la mañana, el día martes, en el proyecto X, ¿no? Y tú al principio viste que tu equipo comercial tenía fricción a la inteligencia artificial y cómo lo ven ahora. ¿Lo han visto como algo bueno, malo? A ver, nuevamente el problema era la cantidad de gente que nos contactaba por WhatsApp. Y el no tener un canal unificado de WhatsApp hacía que si tú entrabas al proyecto A, te atendía el asesor A. Dabas clic, WhatsApp del asesor A. Al proyecto B, te atendría el asesor B. Clic, botón de WhatsApp del asesor B. Y así por los números y distintos 10, 12 proyectos que teníamos en esa época. Entonces no había un solo botón de WhatsApp. Entonces decía así, la gente no quiere dejarlos, hoy por hoy quiere más la inmediatez de la información que dejar sus datos y esperar que uno le cotice. Quiero hablar, quiero información. ¿Qué pasaba? El asesor estaba en el punto de venta y resulta que estaba haciendo ese momento una visita con un cliente que le atendió. Y las visitas en un proyecto inmobiliario pueden tomar entre 1 a 3 horas, porque el cliente llega, recorres el proyecto, ves la unidad de un dormitorio, la de 2, una quieres con jardín, otra quieres con... O sea, te conoces todo. Puede tomar medio día si es que fuera. ¿Y qué pasa? Regresa el asesor después de haber atendido a ese cliente a su computador y tiene 10 mensajes de WhatsApp o 20 mensajes de WhatsApp pendiente de 4 llamadas perdidas, tales y cuantos correos que llegaron de formularios que sí dejaron en la página web. Entonces el asesor se sentía abrumado con ese canal porque mucha gente pedía información ahí. Entonces, ¿qué pasa? El asesor pasa a no manejar un canal en el que no podía brindar esa inmediatez. El asesor se sintió aliviado. Más bien, qué bueno, buena herramienta. Pero que no me agende citas sin avisar. Perfecto, afinamos la herramienta. Pero está dando la información desactualizada porque esa suite ya se vendió. Ok, afinamos la herramienta. Y siempre habrán digamos, estos ajustes a realizar. Pero eso es cuestión más de actualización de la información en la base de datos de nuestros productos. Hoy por hoy ellos se despreocupan del canal de WhatsApp. Y el canal de WhatsApp ya pasa a ser un seguimiento, digo que no usen WhatsApp, sí lo usan, pero usan ya con los clientes que están perfilados en gran parte por Pátago. Y yo creo que esa es la fortaleza de la inteligencia artificial, ¿no? Elevarle al humano a realmente hacer esa parte orgánica que tenemos de conectar, confiar y traerle y conectar y vernos a los ojos. El tema es, enfócate en eso. Claro. Yo creo que es el desafío de todo profesional y todo emprendedor y todo el mundo es, enfoquémonos en realmente lo que hacemos bien. Ujú. Y quizás llegar a esa conclusión es un desafío, pero a mí me encanta tener esta conversación porque yo me acuerdo de Sebastián cuando yo conocí por primera vez y tenías tú el desafío del manejo de flujo por WhatsApp. Ujú. Y ese era tu principal problema. Y eso me pasa a mí con muchos gerentes de marketing ahora, que están
ultra enfocadas en la parte táctica de su negocio, que es cómo atiendo a todos mis clientes de forma oportuna. Claro. Ahora, tú viendo hacia atrás y habiendo aliviado ese cuello de botella, que quizás era evidente, pero que de alguna forma ya se lo resolvió, ¿cómo tú le ves al Sebastián del futuro? Mm. Teniendo en cuenta de que ya no es una guerra táctica, sino es una guerra estratégica. Ujú. ¿Y cómo, cómo has ido evolucionando y cómo le vas viendo? Porque tuvimos una conversación espectacular la semana pasada y es, ¿a dónde va? Claro. Ante un mundo tan incierto, ¿a dónde va? Entonces, me encantaría entender esa transformación tuya de llegar a sacar estas conclusiones que estamos sacando ahora, porque ese es un mensaje muy potente especialmente a los gerentes de marketing. Yo creo que las posibilidades son infinitas, pero en cuestión de inteligencia artificial, el tener una herramienta comercial ya la tenemos. Ahora, que esa herramienta mañana le podamos decir, y se me ocurre, para incluso hablarlo con el David, oye, poder tener un asesor que realice simulaciones de crédito hipotecario, un cotizador. Yo no te digo, ok, tu suite vale 123,000, pero te puedo decir que esa suite en $123,000, con el Banco del Pacífico, por hablar de un banco, que tiene una tasa hoy por hoy del 7% de interés anual a 20 años plazo, tu cuota va a ser de $889, con una amortización francesa y demás. ¿Quieres descargar la tabla de amortización? Da clic aquí. ¿Quieres hablar con el asesor del Banco del Pacífico, que es el asesor estratégico de Álvarez Bravo? Claro, aquí está el botón de WhatsApp. Imagínate, ¿no? O sea, y es ahorita hablando a calzón quitado o una de las opciones que podría haber, ¿no? Asesores para servicio postventa. Tengo un problema con mi departamento. ¿Dónde está el problema? Es en la cocina. Ah, genial. Envíame un video, o sea, en fin. Pero vamos más allá, porque el medio de comunicación nuestro, la publicidad nuestra, está en el ámbito digital. ¿Cómo esas campañas de publicidad digital pueden ser optimizadas con inteligencia artificial? No que la inteligencia artificial cree la campaña o el anuncio o el video, porque eh, no sé si te pasa a ti, pero hoy por hoy, y eventualmente creía yo que ya va a pasar desapercibido cada vez más. Te das cuenta cuando es un video hecho por AI. Los videos tienen que sentirse humanos. A mí, cuando es un video hecho por AI, como que no, digo, Lo no me genera sientes, ¿no? confianza. Claro. Entonces, el tener hablando específicamente en nuestro sector de la construcción, el tener una imagen de una persona real que te habla y que te enseña el departamento y los espacios, también es generar confianza. Y a raíz de eso dejas tus datos y te atiende el asesor AI de Patagon y después el asesor humano de Álvarez Bravo y cierras la venta. Pero porque hay esa cara que estás mostrando en medios digitales. Yo hablo de optimizaciones de campaña a través de cómo la pauta, los dólares que inviertes en tu campaña, puede ser optimizada. Y eso es data, eso es prueba y error, eso es inteligencia artificial. Yo creo que hacia allá vamos, hacia que nuestra agencia de comunicación sea una herramienta integral de marketing digital, Claro. con el direccionamiento correcto, con siempre una supervisión humana, pero ya no necesitas un equipo de producción, ya no necesitas un equipo de pauta, ya no necesitas un equipo de lo que fuera. Es, es un hub de AI.
eso que tú dices, yo creo que cerraría un anillo, ¿no? Claro. O sea, le cierra un círculo perfecto que... Porque hay... Porque Patagon nace justamente entre ese cuello de botella que existe entre marketing y ventas. Porque fue marketing te manda leads, ventas te dice que va la calidad de leads. Y es un problema que los sigue viviendo la gente. A pesar de que hay tantas soluciones, la gente sigue teniendo ese dolor. Ujú. Y el poder optimizar y alinear marketing, ventas y después darle la vuelta a que se alimente y se nutra todo con eso, yo creo que es un camino que es inevitable, ¿me entiendes? Entonces, para mí lo importante aquí es que la gente lo vea. Claro. Porque lo peor que te puede pasar es que te llegue una ola y tú estés de espaldas hacia la ola. Ahí es cuando realmente tienes un impacto negativo de una nueva tecnología, pero cuando tú ya lo ves, eres consciente de que viene la ola y le empiezas a surfear, aunque sea poco a poco, le- cambia todo. Entonces, para mí lo más importante, y te digo sinceramente, es ver ese cambio en el gerente de marketing, porque más allá del problema, sigue siendo la persona para la quien trabajamos. Claro. Y es y Es es el cliente de Patagon. el cliente de Pato. O sea, nosotros trabajamos para ti y los gerentes de marketing en toda la región. Y el poder acompañar este proceso de transformación, de ahí nace Pato. Entonces, por eso para mí este mensaje y este espacio es tan importante porque es decirle a la comunidad, date la vuelta Ujú. y mira lo que está pensando una persona que adoptó inteligencia artificial hace más de un año. Y tu camino fue tortuoso, porque tú dices ahora, tomó meses y fue, y a pesar de que estuvieron las expectativas claras, fue un proceso largo, prueba, error. Ahora hemos acortado ese proceso de onboarding a semanas, pero Pero imagínate eso. Eso le hace más fácil a la gente probar. Porque el, eh, el sin compromiso, como decimos los quiteños. Pruebe sin compromiso. Eso es, por ahí va. Es muy fácil probar una herramienta digital, tecnológica, hoy por hoy. Yo no estoy en el modelo de negocio de Patagon, pero si me dicen, oye, dame una campaña, asígname tantos leads, probemos un mes y que este botón de WhatsApp conteste las preguntas de tu producto. Veamos cuántos leads calificados te entrego, veamos cuántas visitas te entrego, veamos cuál es la métrica que le interesa al cliente. O sea, si es que el proceso tortuoso, yo no lo sentí así, por cierto. Para mí fue muy amigable. yo sé. Fue interesante incluso porque vimos oportunidades de mejora en cómo, o sea, qué difícil sentarte en un documento y escribir cómo quieres vender un departamento. Eso es lo que es un mensaje de WhatsApp, ¿no es cierto? Claro, Te has hace, oído. te hace ser muy prolijo en el uso de palabras y no tan formal, un poco más casual, es complicado, pero fue interesante. Ahora, si es que ese proceso largo ahora se acorta semanas, pruebe sin compromiso. Claro. Y los resultados, en el peor de los casos, tendrás los mismos resultados o peores resultados de los que estás teniendo ahorita. Y dices, bueno, tal vez no es para mí, ¿no? Pero lo que dijiste hace un rato, de esa gente que no se ha subido a la ola, ok. Y también hablamos de esto antes de que se prendan las cámaras. Eh, Patagon tal vez no es para todos. Patagon es para un cliente que tiene procesos digitales estandarizados, ¿verdad? Que te puede decir, oye, me estás entregando tantos leads y yo en los últimos 6 meses generé tantos leads, ¿verdad? O sea, alguien que tenga las métricas claras de su negocio. Ese es el cliente de Patagon. Porque si es que, volviendo a mi industria, es un proyecto inmobiliario cuyos leads se manejan en una agenda o en una cotización física y no se sabe cuántos entraron y esos leads cuántos se convirtieron a visitas y de esas visitas cuántos fueron ventas
y por dónde vienen esas ventas. Claro, hablas de Patagon y estás hablando, o sea, si no existen las bases Claro. digitales de cultura digital, digamos así, en la empresa, más difícil lanzarse a esa prueba, ¿no? Sí, y es difícil. Lo que tú dices, por ejemplo, con la mentalidad que tú lo dices, probemos, te sorprendería cuánta gente no es así Mm. y tiene miedo a la nueva tecnología. O no sé si miedo, pero, y aquí puede ser un tema para un podcast completamente diferente, pero que es el miedo. Claro. O sea, yo aprendí, como te decía, a verle al miedo como una oportunidad para superarlo, incluso dentro de Patagon, con mis socios, con los inversionistas. Decía, qué miedo estar en este grupo de gente tan inteligente, pero como que de alguna forma mm, vamos, le enfrenté, pero hay mucho miedo y mucho miedo a cagarla. O miedo a que, es un miedo latente, la inteligencia artificial se está comiendo trabajos, pero esos trabajos ahora han evolucionado y deben evolucionar, porque volviendo al problema nuestro, nosotros casi que teníamos una persona contratada para el simple hecho de manejar el volumen de conversaciones que teníamos por WhatsApp. Y por suerte no le contratamos a esa persona, porque después conocíamos a Patagon y Patagon venía y decía, no, pues ya, muchas gracias, pero ya no necesitamos sus servicios. Entonces un gerente comercial, un gerente de marketing puede tener miedo porque dice, no, esta herramienta me va, o me puede quitar el trabajo, o a su vez puede eh, sacar a la luz falencias de mi gestión comercial, ¿no? Nadie es perfecto. O sea, Algunos tendrán ese creo que miedo. por ahí va, creo que ahí le diste ting en la tecla. Claro. Porque esas métricas, el rato que te entregan métricas con herramientas como las de ustedes, como una herramienta como Patagon, y te dicen, oye, ¿por qué no estás cerrando? ¿Por qué no estás? Te estoy entregando leads calificados que te dicen, el señor Roberto Guerrero quiere una suite en el proyecto Sense, tiene un presupuesto de 120,000, este es su teléfono, este es su correo, y quiere agendar una cita para este sábado. O sea, es un leadsazo. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le cerraron? Estás haciendo un proceso de calificación súper, y así son muchos de los leads que se entregan a través de Patagon, y de leads que se convierten no solo en visitas, sino en ventas. Entonces, claro, cuando hay ese miedo de por medio, no de que me quitaran el trabajo, sino que, chuta, me van a empezar a ver el por qué y, no hemos llevado a estas métricas antes, o por qué no tenemos estas métricas, ¿no? Y eso es parte del pitch. Claro. ¿Cómo les pitcheas a las personas que tienen miedo de, ¿Cómo le de eso? picheas? Ajá. Y realmente es trabajando sobre eso. Por eso el pitch comercial no es la solución. No, y no es estandarizado también. Sí, y depende mucho si es que viene a hablarte el gerente de marketing, el gerente de ventas, el gerente de tecnología, el CEO, el CEO. O Y la sea, industria. pues, exacto. Y la industria, y ni se diga eso. Y ahí acaba, y a mí me encanta lo que acabas de decir porque hay un paso previo también a esto, que es la calidad del lead que te llega. Ujú. Y ya de la agencia de marketing y de la pauta y de la estrategia de marketing. ¿Tú pudiste ver ahí falencias también en las estrategias de marketing de la calidad del lead? Porque cuando nosotros conversamos con muchas empresas, hay múltiples agencias trabajando en eso. Y no quiero hablar mal de ninguna agencia, pero lo que yo voy es un mercado muy comoditizado. Claro. Y muchas empresas, y te digo muchas empresas, priorizan volumen versus calidad. Entonces pagan mucho menos por un lead y se quejan de la calidad del lead. ¿Tú pudiste ver algo ahí dentro de eso? O sea, la calidad de la estrategia de marketing. A ver, el, hablando del volumen, el- yo no soy fan del volumen de leads. A mí me gusta obtener un lead de mejor calidad que muchos de baja calidad y tratar de por ahí a filtrar uno por uno a ver cuál resulta, ¿no? Porque un lead, ¿qué termina siendo? Un lead es
nombre, apellido, teléfono y correo. Y eso por menos de $1 consigues en Facebook, en Meta o lo que fuera. Un lead, incluso el mismo Meta, te entrega leads de conversaciones por WhatsApp en las que ya ni siquiera tienes el correo electrónico. Si no es un clic tu WhatsApp que te lleva a la conversación y eso ya te entregó. Meta te entregó un lead. ¿Eso qué te dice? Ahora, el rato que ese lead tiene todas estas propiedades que hablamos hace un rato. Nombre, teléfono, correo, apellido. Pero, ¿en qué zona de la ciudad está interesado en comprar? ¿Quiere comprar en planos o entrega inmediata o no se ha decidido aún? ¿Qué presupuesto tiene? Tengo $200,000, ¿no? Por poner un ejemplo. Y de ahí tú defines las propiedades. Dices, ok, ¿cuánto le quiero preguntar al cliente para calificar ese lead? Claro, ya no recibes un lead de $1, sino recibes un lead de $50, $70. Entonces tienes que estar dispuesto a dejar de lado el volumen, ¿verdad? Ahora, afortunadamente, con la agencia con la que actualmente trabajamos y con quien adoptamos Patagon, ya teníamos esta estrategia. No queríamos volumen, queríamos calidad. Y Patagon simplemente afianzó lo que ya buscábamos, ¿no? Pero agregándole una métrica, hablando de qué surgió, qué oportunidad mejora surgió, que no era el lead, era la visita. Era el agendar la visita. Entonces Patagon obtenía todas estas propiedades, pero a su vez le decía, venga, el agente tenía llamémosle la orden, la directriz de que ese lead conozca el proyecto. A eso empujaba. Y eso empuja, ¿no? Porque a nosotros, si es que no conoces el departamento, ¿cómo vas a comprar? Tienes que venir, tantear y ver. A Aquí es. tocarle. O por último, si es que esto fuera un terreno, decirle, aquí es el terreno, estamos construyendo, podemos entregar en tales y cuales fechas, pero aquí va a ser, ¿no es cierto? Entonces, la visita es una propiedad importantísima en nuestros negocios. Si es que no tienes visitas, no tienes venta. ¿Ok? Entonces, el rato que implementamos Patagon, implementamos con esta agenda la cita, que él sea la agenda la cita a través del asesor, del agente de Patagon. Y hoy por hoy ya se convirtió en una métrica más de nuestra gestión comercial y de nuestra métrica y de nuestro control publicitario. Y podemos decir, se está afinando el número y depende de la campaña, ¿no? Pero a grosso modo, buscamos que de nuestros leads que ya son calificados, el 10% se convierte en visita. Entonces, es una métrica muy importante, porque puedes decir, ok, necesito 100 leads calificados, ya sabemos cuánto cuesta el lead. Y sabemos que de esos 100 leads, 10 se van a convertir en visitas. Entonces ya sabemos cuánto nos cuesta la visita. Claro. Imagínate, es muy potente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente aportó mucho a poder establecer estas nuevas métricas, pero porque ya no estábamos en el día a día de cuántos negocios o cuántas conversaciones se generan por WhatsApp y cuántas quedan desatendidas. Eso ya pasó, esa parte táctica ya la superamos. Ahora queremos visitas. Claro. O sea, cambió. Claro. Cambió. Y tú antes no tenías esta visibilidad. Y ese es estar metido en la trinchera, ¿no? Claro. A ver, tenías la visibilidad, pero la Pero no ventaja, trazabilidad. exacto, la ventaja de ser digital, de que tu inversión sea digital, tienes la trazabilidad de esta campaña de Google me genera visitas. Esta campaña de Meta no me genera visitas. Y no digo que eso ¿Cómo sea cambió el tu caso. estrategia sabiendo esto? Es un poco más certera la inversión que realizas. Sabes que si es que una campaña no está entregando, ya no leads, si no está convirtiendo a visitas, ya tienes un problema, ¿no? Algo está mal en la campaña. Y tienes campañas en las que definitivamente no necesitas visitas, porque ese no es el objetivo. Estamos sacando un nuevo proyecto y ese proyecto lo que quieres es que la gente se entere de la existencia del proyecto. Entonces, nuestros primeros meses de inversión va a ser específicamente dirigido al awareness, que empapelar los medios digitales
TikTok, Meta, YouTube, Google incluso, todo el ecosistema de display que existe en Google, para que la gente, si tú estás interesado en comprar un departamento o tienes una edad y rango socioeconómico para adquirir un departamento en la ciudad de Quito, dentro de esa zona, vas a ver el proyecto. Entonces, agotamos, en lugar de empapelar la ciudad con vallas publicitarias, que cuesta un montón de dinero, empapelamos los medios digitales. Y de ahí viene la campaña ya para convertir a negocios, leads, a visitas. Sí, eso que tú dices es fantástico, porque básicamente es lo que mencionábamos era dejar la táctica e ir a la estrategia. Es ver los números que valen la pena, ¿no es cierto? Pero porque ya tienes tiempo, porque ya no estás metido en, en el día a día, ¿Y tú ¿verdad? tomabas algunos de esos mensajes por WhatsApp también? No, y eso es otra cosa, hablando de trazabilidad. El asesor o los asesores manejaban su teléfono de WhatsApp empresarial, ¿no es cierto? Pero no sabías qué le decían a los clientes, Claro, no había ¿verdad? un lineamiento comercial ni nada. Ahorita entro a la app de Patagon y el app, el app me dice cuáles son las conversaciones que están incluso vigentes. Ese rato estoy viendo quién está conversando con la aplicación. Y si es que quiero, entro y converso y tomo. Quiero hablar con un humano. Ah, hola, mi nombre es Sebastián Chiriboga, soy el encargado de este proyecto, estoy aquí a las órdenes, ¿no es cierto? Puede ser inmediatamente como ustedes le llaman, el takeover. ¿Cuáles tú crees son esos features que tú le ves que tienen que entrar poco a poco y que te van a aliviar un poco más de esa estrategia comercial? Como, Hay cosas que, y esa es la ventaja de ustedes como Patagon, de trabajar con distintas industrias y clientes de toda índole, porque los features que se han presentado no los hemos solicitado. O sea, han sido cosas que, mira, ahora hace esto, ahora funciona así. Y por ponerte un ejemplo, el pipeline. Ustedes ya tienen un CRM dentro de la aplicación. Y eso le permite al cliente que contrata Patagon saber que esas conversaciones, mira, todos estos me pidieron información y están interesados en agendar una visita. Señor asesor tal a tienda, señor asesor tal a tienda. O sea, un dashboard de gestión comercial a la disposición de tus clientes, que nosotros no lo usamos porque tenemos ya un CRM. Pero si no lo tuviéramos, qué mejor. Invierto en Patagon como agente de inteligencia artificial y que a la vez me ayuda a manejar mi funnel del negocio, mi embudo de negocios, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay que hacer un taller, como te decía el otro día, sí. sentarnos, botar ideas sobre la mesa, ver hasta cuál es el alcance de Patagon y ver cuáles son las necesidades de nosotros y de otros clientes suyos para ver en base a eso, sobre esta base que ustedes ya cada vez se va estableciendo más y va haciéndose más amplia, qué otras cosas podemos tener. Y siempre es importante ver hacia el futuro, ¿no? Em, y algo que yo digo en todas las reuniones comerciales de Patton es, la entrega de la gente es el primer paso. Mm, Porque yo te doy el agente, ya funciona, pero de ahí, ¿cómo se acompaña y cómo te acompaña que sea más que un proveedor, sino como un aliado estratégico en la evolución, en la semana tras semana, tras semana, tras semana? Y contigo, yo te digo, los primeros meses eran religiosamente 1 o 2 veces por semana para claro, ver esto, pero como que ahora ya ha bajado la intensidad de estas reuniones, pero sigue siendo importante. claro que sí. Y yo creo que ese es en cualquier negocio, es el acompañamiento a futuro, porque esto no es un negocio de que aquí te entrego X cosa y ahí está. No, realmente
afianzar esa relación y acompañarte. ¿Tú cómo viste esa etapa post-agente? ¿Cómo Patagon de alguna forma te acompañó o te alivió o te complicó, no sé, pero en ese proceso de semana tras semana, en las innumerables semanas que hemos tenido juntos? Mira, volviendo a tu cliente, el gerente comercial, el gerente de marketing, el dueño de una empresa, eh, eh, tiene que existir esta apertura de parte del cliente de formar parte activa de la implementación de una herramienta, ¿no? Porque claro, a ver, va a haber un cambio de software contable. Pucha, los contadores están ahí metidos. Va a haber un cambio del CRM, toda la parte comercial está metida en cómo funciona, ¿no es cierto? Un cambio, no se diga digamos, una instalación de una nueva máquina en una fábrica de juguetes, qué sé yo. Le ves que el gerente operativo y el dueño están metidos en eso. Esto es igual de importante, ¿no? Es, internamente en la empresa decimos que construir es fácil. Lo difícil es vender, porque construir está nosotros controlamos esa parte. Pero con la competencia que existe en este y en todos los mercados, cómo sales qué oportunidades de mejora tienes internamente en tu departamento comercial para que tú captes más clientes que el edificio de al lado, ¿no es cierto? Que ofrece lo mismo, a uno mejor, más barato incluso. Claro. Entonces, tiene que existir un compromiso de parte de esos tomadores de decisiones. em, que como tú viste, de mi parte, dije, ok, esta herramienta, veo el potencial, nos reunimos todas las semanas religiosamente por un año. Creo que solo en Navidad no nos vimos. Y siempre había algo de qué conversar. Y no en el sentido de mejorar, sino de decirles, vean lo que está pasando. Y les mandaba casos de éxito. O a su vez, vean lo que está diciendo, esto está mal, ¿no? Y cómo integramos eso dentro de nuestro proceso y los asesores también que formen parte. En fin, a mí me gustaron mucho esas reuniones y yo era el primero en estar ahí porque eran reuniones, primero de trabajo, ¿no? Eran 30 minutos los días martes. Y hasta ahora nos vemos los martes, pero ya no semanal, sino quincenal. Pero es clave en eh, la apertura del cliente de Patagon en formar parte de ese proceso, ¿no? Y a su vez de Patagon de estar, como tú dijiste, engranado en el proceso, encontrar en qué parte del proceso comercial se engrana y decir, aquí voy a estar. Entonces me tengo que reunir con el vendedor, con la agencia, con el fulanito, qué sé yo, pero ¿por qué? Porque quiero ser un aliado estratégico de este departamento comercial, de esta empresa, ¿no? O sea, es increíble esto que dices y me encantaría saber alguna vez que la gente de Patagon la cagó. ¿Cuándo la Te lo cagó? juro, Chuta. porque Mm. la curva de aprendizaje se da, No, o sea, pero debe haber habido el caso, cagadas, así qué que bestia. cagada de este o esta o Recién, el este. verás, Pues, esta es la más reciente. Y pasó y ya está. Y por suerte nos llegó a hacer. Pero teníamos una promoción en un edificio que si es que comprabas en determinada fecha, le regalábamos un parqueadero al cliente que compraba ese departamento. Un parqueadero vale $10,000, ¿no? Entonces, el cliente cotizó y feliz y el agente le ofreció porque en uno de los documentos estaba todavía de donde saca la información Patagón. Entonces no es tanto cagada de la gente, es cagada nuestra. pero, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, claro, el cliente fue, me ofrecieron esto y me dijeron esto. No, pero sabe que la promoción se acabó. Pero si me acaban de ofrecer, me acaban de decir por WhatsApp, o no son ustedes. No, es que sabe que es un agente que está conectado a tales y cuales bases de datos y la base de datos. No, a ustedes me dan porque me ofrecieron, ¿no? Entonces, cagada de la gente puede ser porque tal vez Patagon, no sé, no debería ofrecer esas cosas, pero si nosotros mismos ponemos la información, ¿no? Pero eso es lo importante. Hace un rato hablábamos del compromiso de las personas que están involucradas en el proceso. Y parte del compromiso es mantener esas bases de datos actualizadas, ¿no es cierto?
Para no alargarte el cuento, la venta no se llegó a dar. Y no es que se cayó por este particular. Pero son cosas que sí te das cuenta. Ahora, otra cosa, y esto hemos conversado con el David en algunas veces. Y la gente es muy complaciente. Se le dices a la gente, señora gente, ustedes trabajan con crédito de vivienda de interés prioritario, que es la tasa más baja inmobiliaria en el Ecuador del 4% más o menos. Claro, nosotros, y la gente responde con toda confianza, pero podemos hacer, muy bien, y le puedo dar una entrada de $1,000. Nosotros trabajamos con entradas de por lo menos del 10% de un valor del inmueble. Pero por supuesto, con el afán de vender, el agente es complaciente. Entonces, claro, cuando nos topábamos con estas bondades o atribuciones de la gente, fuimos poniendo, eh, digamos, las rieles para que no se salga de tales y cuales parámetros. Claro. Y las importancias de esa riel, ¿no? Claro. Y eso se va aprendiendo en el camino. Sí. Otra, ya que estamos en estas, que me has permitido desahogarme. Todo. No, Qué bueno. pero es parte del aprendizaje. Y nuevamente, si no estás involucrado, seguiría pasando y tal vez ya no estaríamos trabajando con Patagon porque diríamos, la herramienta no sirve. No es que no sirve la herramienta, sino si es que no estás involucrado en el proceso de la implementación de una herramienta, que se ha vuelto tan crucial en el departamento comercial, pues claro, van a pasar estas cosas, ¿no? Voy a ponerte otro ejemplo. La gente, y una de las grandes bondades, está conectado todo el día. Si es que alguien me escribe del otro lado del planeta a las 3 de la mañana un sábado, la gente responde. Genial. Si le escribe, la otra vez un cliente nos escribía en francés. Y la gente le respondía en francés. O sea, yo me quedaba loco. Claro. Y es el gran potencial de la inteligencia artificial. Pero una gente, un cliente decía, estoy en camino al punto de venta un día sábado, en la tarde. ¿Hay alguien que me reciba? Claro que sí, venga, por favor, aquí le esperamos. No, y claro, fue el cliente, no había nadie, y el cliente molesto el día lunes, pero ¿cómo me dicen que venga? Me hice el viaje, no sé cuánto. Ya, discúlpenos. Claro, entonces ese tipo de agendamiento de citas, ahora lo manejamos para agendar su cita, por favor, aquí, en el link de agendas, y ese link de agendas está parametrizado para poner horarios en los que sabemos que alguien le va a atender, ¿no es cierto? Oye, pero ¿tú sientes que hay ahí como una, no sé si la palabra es humanización de la gente, de crear esa confianza? Porque Patagon parte de la confianza entre prestampistas, en el agente, en tu empresa y en el producto que está comprando. Y al generar esa confianza, ¿tú no has sentido que la gente es muy cómoda hablando con una inteligencia artificial? Es que eso es, por más de que se presenta como una herramienta, no dice soy la herramienta de inteligencia artificial. Lo que dice es soy el agente AI Bravo, Artificial Intelligence Bravo. Entonces sí se está presentando como algo que no es humano. Pero la manera en que conversa es muy fluido, ¿no? Y no es un árbol, bueno, tú lo conoces más de herramienta que yo, pero cuando un consumidor, un cliente, entra y hay un chatbot con un árbol de decisión, quiere información sobre el proyecto Sense, digite 1, Torres Entre, digite 2, Horizonte, digite 3. Ahí dices, esto es claramente un chatbot. Pero la manera fluida de conversar de la gente hace que mucha gente no lo vea como una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es bueno, y ha sido bueno porque nos permite cerrar esa brecha de confianza. Pero al que no, y el que dice, y es otra de las, hablando de, no cagadas, pero aprendizajes, digamos, es, ok, ¿quieres hablar con un humano? Nada, aquí está el teléfono, este es, de una, no le des más vueltas, dale el teléfono al asesor de ese proyecto. Cosa que el cliente inmediatamente converse con un humano a su solicitud. Vuelves a cerrar la brecha y sigues manteniendo la confianza en la conversación. Porque mal haríamos en decirle, no, yo sí soy un humano. Y para hablar con un humano, por favor, déjame tus datos. O algo así, ¿me Sí. entiendes? Y está clarísimo. Em,
Y todos estos aprendizajes como que fueron puliendo mucho el proceso, ¿no? Sí. Y siendo mucho más específicos. Y el rol de la gente como tal, de llevar la gente al showroom, porque ese es el único objetivo que tiene. Y en una buena experiencia que hayas tenido tú. O sea, de decir, porque esto de francés me parece genial, pero así Sí. que tú te despiertes un día y digas, "Putz, qué bien esta gente, weón". Hay cosas que dices, qué increíble el potencial, pero a la vez eh, no es del día a día. Porque, a ver, que le hable francés, wow, ¿no? Eh, Viendo otra conversación, a un cliente le explicaba por qué sí es una buena inversión invertir en un bien inmueble. Y la gente sin dar, nosotros sin darle información de a qué precio podía rentar ese departamento, le dijo, usted este departamento de tantos metros podría rentar en tanto. Y el cliente preguntaba, pero ¿cómo va a ser eso mejor que invertir mi plata en tal y cual cosa? No, mira, tu rendimiento neto en eso. Se empezó a hacer cosas que, claro, eso hace la inteligencia artificial. Entras a Grok, a ChatGPT y le haces esta conversación ida y vuelta y sacas cosas muy interesantes. Es un agente de inteligencia artificial al final del día. Ese tipo de conversaciones no tenemos todos los días. Hemos tenido una. Ese tipo de clientes los tenemos, sí, pero no lo hacen por WhatsApp. Se sientan contigo, abren su Excel y tú les comparas el por qué sí es bueno invertir y por qué no es bueno invertir y en cuál unidad y a qué tiempo y lo que fuera, ¿no es cierto? Si hablamos casos de éxito, el principal caso de éxito va a ser, claro, las visitas que logramos agendar a través de la gente, pero yendo más allá, las ventas en las que la gente estuvo involucrada. Entonces, hemos generado ventas en las que la gente fue quien perfiló ese lead. Y en nuestro reporte gerencial de ventas, ahí está, como un origen de ventas, a pesar de que no es el origen Patagon. Esa campaña fue de Meta, esa campaña fue de Google, esa campaña fue de alguien que ingresó a la página web y dejó sus datos o conversó con el agente. Pero ahí está, Patagon AI como un origen adicional de ventas, porque perfiló, se involucró en el proceso comercial y a esa persona se le terminó vendiendo, ¿no? Entonces esos han sido los más enriquecedores, por así decir, porque claro, cuando hay una venta que se genera a través de un involucramiento de la herramienta en la gestión comercial, yo lo que hago es entro y veo la conversación y esperas que sea una conversación muy enriquecedora y que el cliente haya preguntado muchas y miles de cosas. Que le haya preguntado la tasa interna de retorno sobre una inversión de un bien inmueble. No, lo único que hizo la gente es lo que tenía que hacer. Soy ahí Bravo, estoy aquí para asistirte. ¿Cuál es tu nombre? Ah, perfecto. Hola, Sebastián. ¿Estás buscando una suite? Sí. Mira, tengo suites de 123,000. ¿Este es está dentro de tu presupuesto? Sí. ¿Quisieras agendar una cita? Sí. Da clic en este calendario. Es una conversación que entra en una pantalla. Eso es lo que tiene que hacer la gente, no nada más. Entonces, claro, el KPI, la métrica está clara, genera una cita. ¿Por qué? Porque el rato que genera la cita, mi comercial va a estar ahí para cerrarle el negocio. Eso fue lo que hizo. Esos son los casos de éxito de Patagon. Claro. Los más sencillos. Clarísimo. Claro. Y eso era y ese es el reto, ¿no? Que realmente tenga un impacto real. Claro. Porque si queda muy ambiguo, también llega a tema de que realmente funciona, no funciona, apaguemos a ver si realmente funciona. Entonces, hemos tenido muchas de esas conversaciones, ¿no? Por eso el poder decir esto es clave para nosotros, ¿no? Claro. Estos espacios de vulnerabilidad, de haberle cagado y todo, o sea, es Es que es parte de. parte de, Claro. y especialmente con una nueva tecnología. Y ahí yo quisiera, no sé cómo estemos de tiempo, pero tú ahora con un año de haber sido pionero de esto, ¿qué mensaje tú le darías a la gente que todavía tiene sus dudas serias? Y no te digo sobre Patton, te digo en general sobre inteligencia artificial.
que si pudieras tú decirle, hablar con uno tras otro, decirle, ¿cuál sería ese mensaje, teniendo en cuenta de que no todo el mundo se atreve, no todo el mundo se arriesga, hay miedo a cagarla principalmente? ¿Qué dirías tú hacia la comunidad de gerentes de marketing? O sea, si es que esto se adapta dentro de la política comercial de Patagon, el pruebe sin compromiso. Eso es. eh, 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 el compromiso eh, está en a ver, en empresas medianas, grandes, entras en un compromiso cuando inviertes en un sistema contable, un ERP, algo que te va a costar $20,000, qué sé yo, cuánto te puede costar, y que te reestructura todo el sistema de manejo de software de tu empresa. Eso es verdaderamente un compromiso, porque estás volcando toda tu gestión a, a- a una herramienta tecnológica. O a su vez, cuando nosotros hablando de ya en la construcción, un compromiso es, o sea, nos vamos a comprar una grúa y la grúa vamos a necesitar sacarle provecho y tenemos que hacer tantos y cuantos proyectos para que esa grúa es un compromiso financiero, ¿no es cierto? Eh, yo no le veo a Patagon como ese compromiso como tal. Y no lo vi cuando empezamos a trabajar con ustedes. Porque, a ver, si es que esto funciona, ok, funciona y, y podemos sacarle provecho. Y funcionó. Genial, aquí estamos, conversando, yo creo que es más casi 2 años, ¿verdad? Que estamos. Sí, Creo casi que dos sí. años. Debo ver el primer correo. Pero Yo ahí los estamos un buen mensajes. tiempo. Estamos un buen tiempo. Sebastián está aquí parado afuera, pero no hace... No es ahí. Ahí. Pero yo creo que por lo que me comentas del proceso de onboarding, que no lo he vivido al nuevo, lo viví al anterior, pero si es que el nuevo es tan viable, es más rápido y puede ser de un costo bajo de entrada a eso, mira, el probar. Y si es que ves que funciona, ok, comprométete, pero comprométete a pagos mensuales, pagos por resultados, pagos por lo que fuera, eso yo creo que es una de las ventajas también de ser una empresa como Patagon, en el que tú puedes ajustar tu pitch a distintas empresas y tu agente a distintas empresas. No es un agente estandarizado, es un agente que tú le vas educando para cualquiera sea la industria. Y así también las industrias tienen diferentes exigencias. La mía, la exigencia, por así decir, la métrica, es la visita. Agente, entrégame visitas. La exigencia de otros puede ser, mira, dame leads o dame eh, reviews o dame lo que fuera, ¿no es cierto? Pero, pero el probar y el comprometerse a estar involucrado en este proceso, ¿no? Porque si le das tiempo, a ver, hablemos de tiempo. Cuando teníamos estas reuniones, eran 30 minutos semanales en las que se daban los lineamientos de qué está funcionando, qué no está funcionando. Y la carga pesada de trabajo la hacían ustedes. El compromiso mío era el estar esos 30 minutos en la reunión semanal para ver qué está pasando. Entonces, o sea, no es un... ¿Qué, qué, qué limitación tienes para poder dedicarle ese tiempo a un proyecto que puede ser importante? Y si es que no, bueno, perdiste 30 minutos por un par de meses y ya está, ¿no? Em, y más que decirles, ok, si es que tú eres una empresa que no está sumada en la parte de inteligencia artificial o más hacia la parte tecnológica, yo veo empresas, incluso constructoras, que no están sumadas a la inversión digital, en medios digitales. O sea, ya la inversión tradicional, no te digo que has desaparecido, sí es importante, pero los resultados yo veo que están en la parte digital, en los medios digitales. Entonces, el saber hablarle a esos clientes y tal vez llevarles de la mano a probar estas herramientas, pero hay clientes que no están listos.
Definitivamente. ¿Y tú qué opinas del costo cero? Porque a mí personalmente me dicen, aquí tienes algo gratis, y yo digo, No, pero, ¿en qué rato me cobran? claro. Entonces, Es que no funciona. Tiene que costar algo. O sea, entiendo que puede resultar interesante el decir, mira, prueba sin compromiso y no te vale nada. Pero el no te vale nada ya me suena a que algo está mal, ¿no es claro, cierto? Pero, ok, prueba sin compromiso, pero el setup para esta campaña, esta pequeña campaña que vamos a hacer es de tanto. Y si es que es un resultado positivo, eso que me pagaste sirve como abono a la primera factura que te realizo ya de nuestro contrato. Ah, ok. Entonces sí, le estoy cobrando cero, pero si es que paso a trabajar con él, con Pátago. Si es que no trabajo con Pátago, ok, lo único que tengo que pagar es ese setup inicial, esa prueba, lo que fuera. No sé, no soy el gerente comercial de Pátago, pero estoy dando atribuciones de qué es lo que a mí no me suena cuando me dicen esto no te cuesta. Es más, me suena mucho suelen llegar correos ahora menos, porque ya las revistas impresas han disminuido o casi han desaparecido. Pero antes había estas revistas impresas de la construcción que te decían, participa Álvarez Bravo gratis. Una página entera en tal y cual revista de la construcción. Y decías, chuta, gratis. No, simplemente no, por más que venía así con ese título el correo, no le parábamos mucha zona. En realidad. claro. ¿No? Había un catch, como dicen los gringos. ¿No? ¿Cuál será ese catch? Claro. Y sí, y ahora, bueno, ya entrando al tema de la inteligencia artificial y del catch, hay tantas empresas que lo hacen, que el proceso comercial sí, eh, cuando nosotros empezamos como que era mucho más claro producto, ahora ya es, y ustedes tienen eso, y ustedes tienen eso, y ustedes tienen eso, o sea, ya, y como que está madurando ya el mercado, y ese es bueno, yo no digo que sea malo, porque Claro. en ese momento era, creemos un pastel, ahora ya el pastel ya está creado y hay que encontrar el espacio, ¿no? Pero, Y les están educando a estos clientes que ahorita no son clientes de Pátago, pero que ya cuando se prueban una herramienta y no les fue tan bien, o prueban o prueban algo y ya se vuelven más tecnológicos, ya podrían ser clientes de Pátago. ¿y qué tan difícil es para ti romper ese paradigma de probé, no me funcionó, vuelvo a probar? Porque pasa, Sí, y tenemos mucha gente que dice, sabes que esto no me está funcionando, pero ya no sé si tú vas a hacer. claro, claro, porque Entonces, ya les fue mal con ya la les fue experiencia mal. anterior. Entonces, tuvimos suerte contigo, creo yo, de que funcionó y tuviste la paciencia, pero hay muchas personas que no. Claro. Entonces, puede ser también ahí miedo a intentar nuevamente. Sí, bueno, te entiendo lo que dices, porque nos ha pasado con proveedores externos, sean de marketing o incluso de construcción, en los que te sumaste, dijiste para qué es y no, y resultó un fracaso, ¿no? Eh, ahora, lo interesante de la herramienta, como le veo ahora, porque cuando la montamos en el ecosistema de Álvarez Bravo, era apenas un agente de conversación por WhatsApp. Eso era. Pero ahora la herramienta brinda más soluciones. Y mientras más soluciones tengas, el cliente tiene más facilidades para probar. Porque a ese cliente le pudo haber ido mal con el botón de WhatsApp, que también a su vez le entregó a X proveedor de servicios de inteligencia artificial. Pero ahora Patagon no solo es un agente WhatsApp, es un agente WhatsApp, es un CDM, es un dashboard de métricas de conversaciones de WhatsApp, es es incluso un chat en vivo, porque puedes hablar con múltiples personas eh, ¿No? que están teniendo conversaciones simultáneamente en WhatsApp, si es que haces el takeover de esas conversaciones. Y no te menciono estas eh, posibles
nuevas funcionalidades que me encantaría tener de Patagon para seguir explorando oportunidades de mejora, no solo en lo comercial, sino en lo comunicacional, en la parte de mercadeo, en pauta, en generación de contenido. Entonces ahí ya no te ven como un proveedor de un servicio chiquito, ya es un proveedor integral de soluciones de inteligencia artificial. Y eso es importantísimo, ¿no? Ahí. Y eso es lo que rompe te diferencia en el mercado de los commodities, ¿no? Sí. Porque cada vez se va comoditizando más y más y más y más. Y puede que parezca lógico, pero es más difícil de lo que uno cree, ¿no? Y en todo negocio. E incluso el WhatsApp, ahorita es el método de comunicación predilecto, como decíamos al principio. Oye, puede ser que mañana WhatsApp ya Muere. muere. O, ¿qué oportunidades de crecimiento te da esto? En una industria latinoamericana o en el mismo Ecuador funciona, claro, porque WhatsApp es el método de comunicación predilecto. Pero en Estados Unidos, no. La gente no le para mucha bola al WhatsApp. No. Ahí es iMessage. Y con iMessage no puedes hacer nada. Nada. Entonces, claro, entiendo el salirte del commodity, ¿no es cierto? El commodity ahorita es de la gente de inteligencia artificial. Que cosa que ustedes ya no solo son eso, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que podemos hacer y estoy emocionado porque veo que la capacidad de reacción de ustedes es distinta a la de otros equipos tecnológicos porque, ok, son flexibles, entienden a la necesidad del cliente y en base a eso, y al ecosistema del cliente, y en base a eso vamos desarrollando estas oportunidades de mejora. Y ya te digo, esto es el trabajo en equipo. Ujú. O sea, tuyo, el compromiso de tu equipo, del equipo de PMB, de todos, creo que hemos puesto aquí parte para realmente tener este impacto. Y para mí, yo me llevo como una frase de toda esta conversación es, lo fácil es construir, lo difícil es vender. Mm. Qué curioso, pero si es que yo puedo decir eso en todas las industrias. Sí, es verdad. O sea, en todas las industrias. Ese puede ser el eslogan de todos nuestros clientes. Qué fácil es construir, ¿no? Qué fácil. Claro. Ahora vende. Exacto. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por eso. Encantado. Por esa frase me la vas a llevar. No le voy a decir propia, voy a poner ahí. Pero le ajustas. Lo fácil es programar. Lo difícil es vender. Sí, Claro, o sea, lo más Lo- difícil es vender. claro. Y hay a mí me encanta The Office, no sé si has visto tú The Office. Unas 3 veces toda la temporada. Yo también me encanta. Hay un póster que tiene este Michael Scott que dice, ¿cómo es? You miss all the shots you don't shoot. Michael Scott. O sea, qué buena que es eso. Excelente. Muchas gracias. Encantado, En serio, Robert. Gracias por la agradecido y invitación. gracias por esta conexión. Y yo creo que podemos hacer otro podcast sobre los otros temas, estoicismo, mentes, Uf, hay mucho para qué hablar. muchas cosas. Rock and roll. Hagamos un segundo episodio. Gracias, Sebas. Gracias, En Robert. serio, muchas gracias. Encantado.